Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es una sola regla. Si escuchan a alguien que conocen llamándolos desde la oscuridad de un bosque, no contesten. No importa lo desesperada que suene la voz, no importa si es vuestro mejor amigo, vuestra pareja o vuestra madre fallecida. No contesten, no miren y por el amor de Dios, no salgan de la tienda de campaña. Yo rompí esa regla una vez. Y aunque logré salir físicamente de ese bosque, una parte de mi cordura se quedó allí, atrapada entre los pinos viejos y la niebla, esperando a que vuelva. Todo ocurrió el otoño pasado. Mi grupo de amigos, llamémoslos Alex y Javi, y yo decidimos hacer una excursión de fin de semana a los Apalaches. No queríamos ir a un camping familiar lleno de caravanas y niños gritando. Queríamos la experiencia real. Queríamos aislamiento, fuego de leña y cielos estrellados sin contaminación lumínica. Encontramos una ubicación en un mapa topográfico antiguo, una zona que técnicamente era terreno público, pero que estaba tan lejos de los senderos marcados que probablemente nadie había pisado allí en años. La caminata de entrada fue brutal. 4 horas de subida, con mochilas de 20 kilos a la espalda. Pero cuando llegamos al claro que habíamos elegido, todo pareció valer la pena. Estaba situado al borde de un barranco, con una vista espectacular del valle. Montamos las tiendas, encendimos una fogata y pasamos la tarde bebiendo cerveza barata y contando historias viejas. Era perfecto. Demasiado perfecto. La primera señal de que algo iba mal llegó con el atardecer. Normalmente, cuando cae el sol en el bosque, hay un cambio de turno sonoro. Los pájaros diurnos se callan y empiezan los grillos, los búhos y el crujir de las ramas por el viento. Pero esa noche, el silencio cayó como una guillotina. Fue instantáneo. En un momento estábamos riendo, y al siguiente, el bosque se quedó mudo. No había viento. No había insectos. Nada. Era un silencio tan absoluto que podías escuchar el zumbido de tu propia sangre en los oídos. Javi bromeó diciendo que los animales sabían que los humanos estábamos allí y se habían escondido, pero vi en su cara que estaba inquieto. Nos fuimos a dormir alrededor de la medianoche. Yo compartía tienda con Alex, y Javi tenía una tienda individual a unos 3 metros de la nuestra. El cansancio de la caminata me noqueó rápido, pero no tuve un sueño reparador. Tuve pesadillas confusas sobre dientes y ojos que me miraban desde la copa de los árboles. Me desperté de golpe. Mi vejiga estaba a punto de estallar. Miré el reloj. Las 03:17 AM. La hora maldita. Me quedé tumbado unos minutos, debatiendo si valía la pena salir al frío helado o si podía aguantar hasta el amanecer. La presión ganó. Me incorporé con cuidado para no despertar a Alex. Agarré mi linterna y salí de la tienda. El frío me golpeó la cara como una bofetada. La fogata se había reducido a unas pocas brasas rojas que apenas iluminaban nada. Me alejé unos 10 metros del campamento hacia la linde del bosque para hacer mis necesidades. Mientras estaba allí, con la vista clavada en la negrura impenetrable de los árboles, tuve esa sensación atávica de ser observado. No es algo que puedas explicar racionalmente. Es un instinto reptiliano que te eriza el vello de la nuca y te dice, corre, eres una presa. Terminé rápido y me di la vuelta para volver a la seguridad de la tienda. Fue entonces cuando lo escuché. Tío, ¿me ayudas un momento? Era la voz de Alex. Venía de unos 20 metros a mi izquierda, dentro de la espesura del bosque. Me detuve en seco. La voz sonaba normal, tranquila, quizás un poco confundida. ¿Alex? Susurré, sin querer gritar y despertar a Javi. Sí, soy yo, respondió la voz. Sonaba idéntica, el mismo tono, la misma cadencia arrastrada que tenía Alex cuando estaba medio dormido. Se me ha caído la linterna y me he torcido el tobillo. Ven a echarme una mano, porfa. Mi cerebro intentó procesar la situación. ¿Cuándo había salido Alex de la tienda? Yo no lo había sentido moverse, ¿y por qué se había alejado tanto sin luz? Voy, dije, y empecé a caminar hacia los árboles, iluminando con mi linterna. El haz de luz cortaba la niebla, mostrando troncos grises y maleza muerta. Gracias, tío. Estoy aquí, justo detrás del roble grande.
dijo la voz de Alex. Estaba a punto de entrar en la línea de árboles cuando algo me detuvo. No fue un pensamiento consciente. Fue un detalle estúpido. Alex era asmático. Cuando caminaba mucho o hacía frío, su respiración siempre tenía un ligero silbido. La voz que venía del bosque era clara, perfecta, sin ninguna fatiga, a pesar de que supuestamente acababa de caerse y estaba herido. Me quedé congelado a 1 metro del primer árbol. ¿Alex? Pregunté de nuevo. Ven ya, joder, me duele, respondió la voz. Pero esta vez hubo un error, un glitch. Al final de la frase, su voz se distorsionó por una fracción de segundo, como una cinta de casete que se engancha. Sonó grave, gutural, inhumana. El pánico me inundó. Me di la vuelta lentamente, iluminando mi propia tienda de campaña. La cremallera estaba cerrada, tal como la había dejado. Me acerqué a ella con pasos temblorosos, sin dejar de apuntar con la linterna hacia el bosque. Abrí la cremallera despacio, iluminé el interior. Allí, dentro del saco de dormir, estaba Alex. Estaba profundamente dormido, con la boca abierta, roncando suavemente. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo. Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada por la columna vertebral. Si Alex estaba aquí durmiendo... ¿Quién o qué me estaba hablando desde el bosque con su voz? Cerré la cremallera de golpe. Mi respiración se volvió errática. Quería despertar a Alex, quería gritar, pero el miedo me tenía paralizado. Y entonces, la voz volvió a hablar desde la oscuridad. Pero ya no intentaba sonar tranquila. Sé que estás ahí, Mark. Sé que lo has visto. ¿Por qué no vienes? Esta vez no era la voz de Alex. Era mi propia voz. Estaba imitando mi propia voz, repitiendo las palabras que yo había dicho hacía horas frente a la hoguera. Pero el tono era burlón, cruel, cargado de una malicia que me revolvió el estómago. Y lo peor de todo, se escuchaba más cerca, mucho más cerca. Lo que fuera que estaba ahí fuera, ya no estaba detrás del roble. Estaba avanzando hacia el límite de la luz. Me quedé de pie entre las dos tiendas, con la linterna temblando violentamente en mi mano, apuntando hacia la negrura donde la voz de mi imitador resonaba. El bosque, que antes estaba en un silencio sepulcral, ahora parecía amplificar cada sonido que hacía esa cosa. Podía escuchar el crujido de las hojas secas bajo un peso considerable. No eran pisadas humanas. El ritmo era incorrecto. Era un sonido desigual, como si caminara a 4 patas y luego a 2, arrastrando algo pesado. Crack, arrastra, crack, arrastra. Mark, 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 decía la cosa, probando las sílabas de mi nombre como si fuera un niño aprendiendo a hablar, estirando las vocales hasta que se rompían en un chillido agudo, similar al de un zorro herido. Tenía que despertar a los demás. Me lancé sobre la tienda de Javi primero, sacudiéndolo violentamente a través de la tela. ¡Javi! ¡Despierta, joder! Siseé lo más fuerte que me atreví. Javi gruñó y se revolvió. Tardó unos segundos eternos en abrir la cremallera. Me miró con los ojos entrecerrados, molestos. ¿Qué te pasa? ¿Qué hora es? Cállate y escucha, le dije, agarrándole del brazo con tanta fuerza que seguramente le dejé marca. En ese momento, la cosa en el bosque decidió cambiar de táctica. Ya no usó mi voz, ni la de Alex. Empezó a emitir un sonido que nunca podré borrar de mi memoria. Era el sonido de una mujer llorando. Pero no un llanto normal. Era un llanto histérico, roto, mezclado con risas ahogadas. Sonaba exactamente como mi madre el día que recibimos la noticia de la muerte de mi abuela. Era un sonido tan específico, tan íntimo y doloroso, que sentí lágrimas involuntarias brotar de mis ojos. ¡Ayuda! ¡Por favor, duele mucho!, gritaba la voz de mi madre desde la oscuridad, a solo 10 metros de nosotros. La cara de Javi pasó del sueño al terror puro en un instante. Se puso pálido como el papel. ¿Qué coño es eso?, susurró. ¿Hay una mujer ahí fuera? No es una mujer, le dije, y mi voz sonaba ajena. Despierta, Alex. Ahora. Vamos a encender el fuego. Hazlo grande. Mientras Javi sacaba a Alex a empujones, yo me dediqué a tirar todo lo que teníamos inflamable a las brasas moribundas.
papel higiénico, cartón, incluso un poco de la ropa de repuesto. Necesitaba luz. Necesitaba crear una barrera entre nosotros y esa cosa. Las llamas subieron alto, iluminando el perímetro del campamento en un radio de 5 metros. La luz empujó la oscuridad hacia atrás, pero también nos permitió ver. Justo en el borde, donde la luz de la fogata se desvanecía en la negrura, vi algo. Estaba parcialmente oculto detrás de un tronco grueso de pino. Al principio, mi cerebro intentó racionalizarlo como un ciervo de pie sobre sus patas traseras. O quizás un oso enfermo y sarnoso. Pero no era nada de eso. Era pálido. De un blanco enfermizo, como la panza de un pez muerto. Tenía extremidades largas y delgadas, con demasiadas articulaciones. Estaba agazapado, pero incluso así, era enorme. Y lo peor era la cara, o lo que debería haber sido una cara. No tenía rasgos definidos, solo una superficie lisa de carne tensa, excepto por una boca. Una boca que era demasiado ancha, llena de dientes planos, como los de un humano, pero en filas interminables. La cosa nos miraba. No tenía ojos, pero sentí su mirada clavada en mi pecho. Alex, que acababa de despertar y todavía no entendía nada, miró hacia donde yo señalaba. «¿Qué es?», empezó a decir, pero se calló cuando la cosa abrió esa boca horrible y habló con la voz perfecta de Alex. «¿Qué es?», repitió la criatura imitándolo al instante como un eco maldito. Nos quedamos paralizados. Era un Mexican standoff, con una pesadilla. La criatura no entró en la luz. Parecía tener aversión al fuego, o quizás simplemente estaba jugando con su comida, disfrutando de nuestro terror. Empezó a caminar en círculos alrededor del campamento, manteniéndose siempre justo fuera del alcance de la luz. Escuchábamos sus pasos, sus risas, las voces de nuestros familiares llamándonos, pidiéndonos que fuéramos hacia la oscuridad. Pasamos las siguientes 4 horas así, alimentando el fuego con todo lo que teníamos. Quemamos las sillas plegables. Quemamos parte de la comida. Quemamos nuestras mochilas. Nos sentamos espalda contra espalda, con cuchillos de caza en las manos que sabíamos que serían inútiles contra eso. Nadie habló. Solo escuchábamos. La criatura probó todo. Imitó el sonido de un bebé llorando. Imitó sirenas de policía, lo cual era absurdo en medio del bosque. Imitó el sonido de huesos rompiéndose, y luego, justo antes del amanecer, se detuvo. El silencio volvió al bosque, tan repentino como se había ido. Los pájaros empezaron a cantar tímidamente. La luz gris del alba empezó a filtrarse entre los árboles. Esperamos 1 hora más, hasta que el sol estuvo alto, antes de atrevernos a movernos. No recogimos nada. Dejamos las tiendas, los sacos de dormir, todo. Solo agarramos las llaves del coche y corrimos. Corrimos por el sendero como si el diablo nos persiguiera, tropezando, cayendo, levantándonos sin mirar atrás. Llegamos al coche en tiempo récord. Cuando encendí el motor y salimos de ese camino de tierra hacia la carretera asfaltada, Javi rompió a llorar. Alex estaba catatónico, mirando por la ventana. Yo conducía con los nudillos blancos sobre el volante, mirando obsesivamente por el retrovisor, esperando ver esa figura pálida corriendo detrás del coche a 4 patas. Nunca volvimos a hablar de esa noche entre nosotros. El grupo se disolvió poco después. Creo que mirarnos a la cara nos recordaba demasiado a lo que vimos. He leído foros en Internet. He leído sobre los skinwalkers, los fleshgates, los mimos. No sé qué era esa cosa. Solo sé que era inteligente, sabía nuestros nombres, sabía a quién queríamos. Y hay algo más que no le he dicho a nadie. A veces, por las noches, cuando estoy en mi apartamento en la ciudad, en un 10º piso, seguro y lejos de cualquier bosque. A veces escucho golpes en mi ventana y escucho una voz muy tenue a través del cristal. Es mi propia voz susurrando. Mark, ábreme. Hace frío aquí fuera. No miro. Subo el volumen de la televisión y rezo para que sea solo mi imaginación. Pero en el fondo, sé que algo me siguió a casa. O quizás, simplemente me marcó, y ahora está esperando el momento adecuado para terminar el juego que empezó en esos bosques. Así que hazme caso. Si vas al bosque y escuchas tu nombre, o el de alguien que amas, corre.
no mires atrás. Y nunca, nunca le respondas. Porque una vez que le respondes, le das permiso para entrar en tu vida. Esta ha sido mi historia. Si te ha dejado con la piel de gallina, o si alguna vez has escuchado algo extraño en la naturaleza, dale like a este video. No dejes que el algoritmo nos oculte en la oscuridad. Suscríbete al Distrito Confidencial para más advertencias que podrían salvarte la vida. Y si crees que estás a salvo dentro de tu casa, el siguiente video te demostrará lo equivocado que estás. Haz clic ahí, si te atreves.